de educación, adiestramiento, psicología canina y todo, hay un factor fundamental que a mucha gente se le escapa de las manos y que no saben que es lo más importante y que es parte fundamental y condicionante para la evolución en los humanos y en los perros, y es el ambiental. Sí. ¿Qué ocurre en el ambiental? Si además a día de hoy, ya no me remito a 100 años atrás o 100 años adelante, a día de hoy no es lo mismo vivir en España que vivir en Noruega, que vivir en Latinoamérica, que vivir en cualquier otro sitio del mundo. Nosotros los propios humanos, ¿cómo somos en cada país del mundo? Muy diferentes. En la propia España. Costumbres. Yo he vivido en el norte y en el centro de España, y siempre se habla de que la gente del norte tiene un carácter muy condicionado por la climatología. Pero en el, ¿Vale? en el Y sur. en el sur ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que en los perros ocurre igual. Si tú, los clientes cuando nos vienen, además les ves, cuando son de Andalucía, ves cómo es el cliente, o a veces, muchas veces más que de dónde son, todo lo que se han movido, porque hay gente que es del norte pero que ha viajado muchísimo y les ves otra disponibilidad, otra mentalidad, y sus perros 3/4 de lo mismo. De hecho, en la evolución de la rehabilitación de un perro, tenemos el ejemplo de Jarita. En la evolución de esa rehabilitación de Jarita, ¿por qué resultó más sencilla? Porque Juanmi y Maite Son gente más extrovertida, abiertos, se han movido más, han viajado más. Claro, entonces primero aceptan mejor ciertos conceptos, segundo les cuesta menos llevarlos a cabo, son de mente más abierta, entonces todo eso ayuda. En los perros ocurre igual. Hablamos mucho del tema del olfato, trabajar el olfato con los perros, ¿vale? Pero realmente la gente sabe todo eso lo que conlleva. Es decir, no es lo mismo poner un trozo de salchicha en una tierra seca que en una tierra mojada. No, ya lo sabes, Elisa, que llega la gente y te dice, si yo hago ejercicios de olfateo con mi perro en casa o en el jardín, que le joden 4 trozos de salchicha y ya está. Pero si no se trata de que el perro sepa encontrar simplemente un trozo de alimento. No. El trabajo del olfato, el desarrollo del olfato del perro va mucho más allá que eso. Y que ellos además, ¿Vale? en ese sentido, están mucho más primitivos, o sea, utilizan el olfato al 100%. La gente lo que no se da cuenta es que cuando hace esos ejercicios de olfateo, que han visto o que le han dicho o que son ejercicios muy, muy básicos, muy sencillos, muy llevados a la comodidad. A una forma casera, ¿vale? Y lo que no se están dando cuenta es que no se trata de que el perro sea capaz de encontrar ese trozo de alimento, sino de que todo este trabajo de olfateo se trata de conseguir que el perro sea capaz de desarrollar su principal sentido al máximo. Porque lo que siempre le explicamos a la gente, un perro es capaz de reconocer en largas distancias que hay otro perro, hay otro individuo a cierta distancia. Y a través de la química de ese otro perro, y más según se va acercando, que sea capaz de reconocer las características de ese otro perro. En cuanto a edad, salud, carácter. Y el problema es que la gente, a ver, lógico, la gente sabe hasta dónde sabe, pero se queda en la mínima expresión de lo básico. Ni siquiera en lo básico, sino en la mínima. Pero claro, porque le han dicho, a la gente le dicen, es que es bueno hacer estos ejercicios. Es como la de la alfombra olfativa. Si son ejercicios bien, que están bien, son sencillitos, que los puede hacer cualquiera en su casa, y están bien, pero te quedas en la mínima expresión de lo básico. Es como este ejercicio que tú sabes que a mí no me gusta. A mí no me gusta, yo lo siento, a mí no me gusta, y lo han terminado utilizando muchos, incluso aquellos que consideramos que, bueno, que tienen idea de lo que hacen, que es el tirar comida al suelo. Para un perro o cuando hay varios perros. Bueno, vale. Lo primero es que hay que saber cómo y cuándo hacerlo para no generar otro tipo de hábitos en el perro. Vale. Y lo segundo es que, ¿y qué? Pero claro, luego te critican porque le das salchichas al perro. Pero si tú también estás condicionando al perro. Y estás dejando... estás llevando al perro... ¿A qué? Claro, es que además, O sea, en todo esto... que es que como... Fíjate, y están siendo capaces y no discuten por la comida, no, cada uno está a lo suyo. Cada uno está a lo suyo, y no sería la primera vez que por llegar al mismo punto, a la misma... digamos, muestra de comida, pueda haber roces. Pero bueno, cada uno está a lo suyo. No están focalizando la atención en el otro perro, sino, sí, bien, pero estás dejando, o sea, te estás quedando en la mínima expresión de lo que realmente tiene que ser el principal sentido del perro. Y en lo que realmente es una interacción entre perros. Y lo que realmente es un respeto entre perros y en cuanto al espacio de cada uno.
que además, fíjate una cosa, lo estamos hablando... Yo he dicho muchas veces últimamente, lo he dicho muchas veces desde hace mucho tiempo y últimamente más, que el perro está evolucionando junto al humano, que el perro ya no es solo la evolución que ha tenido, sino que encima el humano ha llegado a una etapa donde los cambios están siendo mucho más drásticos y más considerados, o sea, mucho mayores. El humano ha llegado a un punto en el que es menos empático, socializa menos, incluso el humano es más reactivo hacia otros humanos. Reactivo, agresivo. ¿Vale? Y evidentemente el perro sigue evolucionando junto a nosotros. Y el perro tiene un referente en el que fijarse en cómo reaccionar y cómo comportarse en sociedad. Es que además, fíjate en un detalle, lo estamos hablando todo esto por el tema de las rehabilitaciones psicológicas, modificaciones de conducta, sobre todo por la cantidad de perros reactivos que hay a día de hoy y con unas reactividades impresionantemente brutales. Por el tema de que la gente está más desquiciada, no sabe cómo salir, tiene un exceso de información vía redes sociales impresionante, no sabe qué coger, qué no coger, qué hacer o qué dejar de hacer. Pero al final, todo tiene puntos en común, y uno de los puntos en común es el factor ambiental. Evidentemente. Al final lo que tenemos que tener en cuenta es por qué se hacen las cosas, qué hay de trasfondo, tanto en el humano como en el perro. Hay problemas emocionales, hay frustraciones, puede haber infinidad de cosas. Por otro lado hay que mirar el tema genético. Genéticamente tenemos marcados muchísimos detalles en nuestro carácter. De esa manera se va formando el temperamento. De hecho, cuando una persona o un perro tiene un temperamento explosivo, significa que el carácter no lo tiene modulado. Tenga más o menos carácter, y eso significa que detrás puede haber un tema emocional bastante duro. Entonces lo que no hay mucha consciencia es del factor ambiental. El factor ambiental afecta, o mejor dicho, interviene en absolutamente todo lo relacionado con el perro y con nosotros mismos. En comportamiento, gestión emocional, en supervivencia, en socialización, en reconocimiento de estímulos, en la interacción con el entorno, en la propia evolución, tanto del perro como nuestra. Y algo que también vengo comentando últimamente mucho, Elisa, cómo ha cambiado el trato del humano hacia el perro. Con cosas muy positivas y otras no tan positivas. ¿Vale? Tú piensas además una cosa. Venimos diciendo yo vengo diciendo desde hace mucho, que el perro de ciudad tiene una gran ventaja respecto al perro de ámbito rural. Y es que el perro de ciudad, y sobre todo cuando se vive en pisos, socializa, no le queda más remedio. Tiene una socialización tanto con otros seres como con el entorno. ¿Vale? Bien. Pero tú fíjate el detalle. El perro de ámbito rural es un perro que lo hemos visto en nuestro país, lo hemos visto mucho, pasar por un pueblecito donde los perros estaban en la calle y podías ver un perro un día en mitad del pueblo como podías ver 2 o 3 perros por todo el pueblo, pero era raro que esos perros tuviesen conflictos. Vivían en un ámbito rural mucho más relajado, mucho más distendido, sin esas tensiones de la gran ciudad, ¿vale? Pero según la población de las grandes ciudades se ha ido desplazando al perímetro de esas grandes ciudades, a ámbitos que inicialmente eran rurales y que se están convirtiendo en pequeñas ciudades, estamos viendo que los perros de eso que en principio eran un ámbito rural están generando esos niveles de estrés, esas malas convivencias. Bien, te alejas un poquito más, te vas a otro pueblecito que en vez de a 20 minutos, media hora de una ciudad como Madrid, está, en vez de estar a esa distancia, a lo mejor ahora está a 40 minutos. Y puedes encontrar un pueblecito donde la vida es tranquila, donde no hay gente apenas ha llegado esa gente que está acostumbrada al nivel de estrés de una gran ciudad, y puedes recuperar un poquito ese bienestar, esa tranquilidad. Que dice gente como Goyo, que vivía, y Pili, que vivían en Madrid, capital, y se trasladaron a las Castillas, a un ambiente mucho más relajado, que era un cambio radical salir de Madrid y entrar en un pueblecito, en este caso una urbanización que pertenece a un pueblecito, pero ya esa urbanización que pertenecía a ese pueblecito ya no es lo mismo. Ya la densidad de población es mucho mayor, población estable, y mucha de esa gente viene de ciudades como Madrid. Y ya hay más tensiones, ya no hay tanta relajación. Y eso, el perro que convive al lado nuestra lo mama y lo vive, y al final se extrapola al comportamiento que tiene el perro, a la conducta que expresa. Está condicionado. Ese perro de ámbito rural que antes vivía aislado de ese estrés, de esa sociedad, de esa gran ciudad, ahora resulta que está viviendo rodeado de todo eso, porque la despoblación de las grandes ciudades se está viniendo a vivir a zonas exteriores. Pero no lo entiendo, fíjate ahí. El Casar, un pueblo que hace no muchos años era
sí, uno de los principales pueblos de la zona con cierto movimiento, pero que hoy había tráfico para entrar en el Casar. Se forman caravanas. Mucha más población estable, muy próxima a Madrid, por lo cual mucha gente de Madrid se ha venido a vivir a zonas como el Casar, y mucho más estrés. Y una sociedad o una población que antes era más de ámbito rural, con otra tranquilidad, con otra forma de vivir y con otra socialización, y ahora se transforma porque viene mucha gente de la gran ciudad. Además confundimos muchísimos términos. Vemos cada vez más perros con problemas. Reactividades, con mucho más miedos, más inseguridades, mucho más estresados, con muchísimas ansiedades. Es que encima hemos llegado a un extremo en el que no se respeta la condición canina. O sea, se antepone la condición humana, el ego humano. ¿Por qué? Tendría que haber un equilibrio. O sea, en muchos perros tú les ves que les inhiben muchos instintos, les intentan inhibir muchos instintos. Su comportamiento natural, Elisa. Es que no es porque se suban al sillón, se suban a la cama, que cada uno luego haga lo que le dé la gana, que no se trata de eso. No se trata si se les pone más o menos jerseys, abrigos. Se trata de que al final lo que se pretende es anular su condición de perro. Que no está tan mal decir es mi perro, es un perro. Se trata en muchas ocasiones en ver a perros que cuando ven otro perro no lo reconocen como tal. No, el lenguaje canino no se entienden entre ellos, no se saben comunicar porque se lo hemos anulado. Ya se han demostrado científicamente evoluciones en los que no es lo mismo un Mali que toda su línea ha estado viviendo en casa con familias, que puede hacerse, que no hay que ser tan extremistas, que un Mali no puede vivir con una familia. Sí puede convivir siempre y cuando la familia sepa hacer las cosas bien o se informe cómo hacerlas. Pero no es lo mismo un Mali que toda su línea familiar es línea de trabajo y está trabajando, que una línea familiar de Malis que está conviviendo con familias. En los Huskies 3/4 de lo mismo, pero lo que es peor es que lo hemos derivado al ego humano. O sea, mi perro tiene que llevar esto y hacer esto y esto. Ay, no le dejes oler el culo, qué asco. Pero si es que es una forma que tienen ellos de expresarse y de conocerse. Pero es que el perro, al fin y al cabo, si tú te lo planteas desde otro punto de vista, el perro está teniendo mayor capacidad adaptativa que el humano. ¿Por qué? Porque el perro al final, viéndose más o menos forzado, pero está haciéndose a las formas que están entendiendo las nuevas generaciones de cómo tener un perro. ¿Vale? Pero el humano no es capaz de adaptarse al hecho de que tiene un perro y comprender que el perro tiene su naturaleza. Y esto es como yo comentaba el otro día con Goyo. Tenemos que buscar un término intermedio. Sí, es verdad que el perro tiene que adaptarse a convivir en un entorno familiar humano. Sí. Que el humano tiene que poner normas y reglas. Algunas desde el punto de vista humano, pues el hecho de que haya familias en las que no guste que el perro se suba al sofá, a la cama o que entre en una habitación determinada. Pero que al mismo tiempo nosotros tenemos que demostrar también capacidad adaptativa al hecho de tener un perro en casa, en un entorno familiar humano. ¿Para qué? Para comprender que el perro tiene ciertos comportamientos que son naturales en él y respetarlos. Y buscar un punto intermedio donde esos comportamientos naturales del perro no supongan un trastorno hacia el humano, pero que el humano tampoco anule esos instintos naturales que pueda tener el perro. Fíjate un detalle. Como el hecho que decía Goyo, es que si el perro escarba en el jardín... Exacto. Hostia, el perro escarba en el jardín como comportamiento natural. Sí, otras veces por niveles de estrés altos derivados de... Vale, sí, no, hay muchos motivos por el que escarba. Vale, pero también lo puede hacer como un comportamiento natural. Y el humano se echa las manos a la cabeza, pega un grito, corrige al perro, le castiga, le lleva a otro nivel de estrés diferente. A ver, si está claro que hay que buscar un punto intermedio, pero esa adaptación habrá que hacerla progresiva. Tú no le puedes decir al perro que muestra ese comportamiento natural de escarbar en un jardín de golpe y porrazo. No se puede hacer eso. Tendrás que buscar las formas de hacer entender al perro que ese no es el comportamiento que esperas de él, pero dándole otras salidas. No anulando al perro. Mira, además, el vídeo que hemos puesto de Meiga restregándose, el que un perro se restregue por el suelo tiene infinidad de significados. Que le pica y se está rascando, que se está dando un masaje, que le gusta el olor y lo está disfrutando. Uno de ellos, cuando se restregan, por ejemplo, en las cacas, es o en animales muertos y demás, es por taponar su olor, por pasar de incógnito. Por puro instinto. Eso es instintivo. ¿Por qué? Porque cuando ellos van a cazar, vamos a ponernos en su cabeza, y aunque les cueste, cuando ellos van a cazar, para que en este caso el animalito al que van a cazar no les huela, no les olfatee, taponan con otro olor. De esa manera, al olfatear, porque los animales se rigen mucho por el olfato,
cosa que es algo que la mayor parte de los humanos bloquean, para que este animalito al que va a cazar no le huela, no sepa que está ahí, se restregan animales muertos en cacas, etcétera, etcétera. Es decir, se pone un traje de camuflaje. Si eso lo extrapolamos a un perro de una casa, cuando van por el campo, el perro se restrega las cacas de vaca, las cacas de ovejas, se las come, ¡qué asco! Es que está siguiendo su instinto. No le regañes porque que es asqueroso para ti, que luego va a llegar a tu casa y le dejas subir al sillón y te va a llenar de caca el sillón. Pues lo siento. ¿Qué es lo que viene en esta jugada? Mucha gente pregunta, ya no es que se restregue en caca de vaca o de caca de otros perros, es que si voy por el campo y hay una caca humana, se restregan. Hay también infinidad de significados por eso, pero uno de los significados por el que un perro se restrega en caca de humano es para intentar oler a humano. ¿Por qué? Porque se le está intentando humanizar y taponar muchos de esos instintos. Y tú y yo lo hemos visto en infinidad de perros. Aquellos perros a los que se les intentaba humanizar cada vez más, buscaban cacas de humanos para llevar el olor del humano encima. Para parecer cada vez más... un humano. Un humano, un ser lo más similar posible a aquellos con los que está conviviendo. Claro, entonces... al final se trata de llegar a un equilibrio, a un acuerdo, de que hay muchas cosas. Cuando empiezan a decir, es que se dice mucho, el juego del olfato es lo que más les relaja, les desestresa, sí, pero también hay que profundizar un poquito más. El por qué a veces estos juegos sin estructurar, de tirarles comida al suelo, de esconder comida en casa, una de las cosas que el animal lleva en instinto, que los humanos parece que lo hemos perdido, es que ellos saben reconocer muchas cosas. Por ejemplo, un perro de rastreo, de rescate humano. Ellos reconocen muchos cambios en los olores. Un humano, por ejemplo, estresado no huele igual que un humano calmado. Fuera parte de que utilice unos suavizantes u otros, unos perfumes u otros. Esa química que nosotros desprendemos en el cuerpo, esos perros de búsqueda y rescate la reconocen. No es lo mismo el olor en perros de búsqueda y rescate de una persona viva que de una persona muerta. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en búsqueda y rescate los perros buscan personas vivas, tienen un olor muy característico. ¿Qué quiere decir? Que entre comillas, vamos a decirlo así, y luego esto se puede profundizar más, desechan la persona fallecida, porque ellos van buscando a los vivos. Luego hay perros que buscan fallecidos. Al final, el sentido principal de un perro es el olfato. El de un humano es la vista. Ya tenemos una gran diferencia entre unos y otros. Y por narices, el ego humano hace que el perro derive en su sentido principal la vista. ¿Y qué ocurre? Que encuentras a perros que están completamente descolocados. A la hora de rehabilitar, de educar, de modificar una conducta, de adiestrar, de lo que queramos, se trata de un conjunto de muchas cosas, de un conjunto de muchas metodologías, de un conjunto de muchas técnicas. Y luego además adaptarlo a ese perro que vive con ese humano, porque cada humano es un mundo. Mira, tú sabes que a mí me gusta mucho, principalmente algunas disciplinas de la obediencia, ¿vale? Pero cuando tenemos un perro con traumas, con una serie de problemáticas, querer llevar al perro a esas actividades deportivas o esas disciplinas de obediencia o de otro tipo de actividades, sin haber superado esos traumas o esas problemáticas, es generar mayor estrés en el perro. Sí. Estamos estresando al perro porque no le estamos dejando tener comportamientos naturales. Estamos estresando al perro porque estamos bloqueando todos esos traumas o problemáticas que sufre para que queden aparcados en un rinconcito, no porque lo hayamos solucionado. Y estamos trabajando con un perro que sufre todas esas problemáticas o traumas, llevándole a forzar otro tipo de comportamientos que no le ayudan a superar para nada esas problemáticas. ¿Vale? ¿Por qué cuando se habla de perros de trabajo, bien sean de intervención, de detección, de búsqueda de rescate, o en las distintas disciplinas cuando se profesionaliza el trabajo, por qué digamos, como se dice, se desechan determinados perros? Porque no son perros equilibrados. O no tienen el equilibrio que esperamos, ¿vale? Y aún así no estamos siendo conscientes, cuando trabajamos con esos perros, muchos profesionales no están siendo conscientes de que están forzando a perros que no tienen ese equilibrio a trabajar todas esas problemáticas a través de la obediencia. Cuando todo ese tipo de trabajos de detección, de deportes caninos, de búsqueda de rescate, conllevan en gran medida un trabajo de obediencia, porque al perro se le enseña
a estarse quieto, a sentarse, a buscar. Si al fin y al cabo todo eso entraría dentro de la obediencia, de lo que comprendemos como obediencia en un perro. Y claro, o sea, estamos viendo como distintos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o empresas de seguridad privada están desechando perros porque no muestran ese equilibrio emocional, pero sin embargo llegan los particulares o otras personas, llegan con sus perros buscando ayuda en profesionales y redirigen todo ese trabajo a la obediencia. Es una incongruencia. Es que además lo que tenemos que empezar es abrir la mente y pensar que hay que trabajar más el tema emocional en los perros y sobre todo el abrir la mente, el darnos cuenta que hay mucho más allá. Pero bueno. Ya, lo que pasa que para eso hay que formarse, hay que tener muchas horas de trabajo con los perros, porque la principal formación, fuera parte de las lecturas, que las hay muy interesantes, y de cursos y o demás, de los cursos y los estudios, que está muy bien todo eso, yo creo que es necesario, pero yo sigo convencido que la principal formación la da la experiencia del trabajo con los perros, y de trabajarlos y de vivirlos de cerca. Y ¿vale? Observarlos y moverte claro, a través de ellos y con ellos. Pues eso, de cerca. ¿Qué sucede? Que cuando tú vives toda esa experiencia y haces por aprender de esas experiencias, te das cuenta que ahí en el perro hay mucho más allá. Ahí hay un aspecto psicológico muy importante, que hay quien lo niegue, pero luego lo cachondo es que esas personas que te lo niegan, por otro lado, te están hablando de perros equilibrados, que es otra incongruencia por parte del humano, ¿vale? Y cuando tú tocas el aspecto emocional del perro, te das cuenta que hay otro mundo muy grande detrás del perro. No solo que el perro tenga capacidades para realizar determinadas tareas o actividades, sino que además emocionalmente el perro necesita de un equilibrio, de un estado emocional positivo, ¿vale? Y de generar ese vínculo emocional con su guía para experimentar felicidad y realizar tareas, trabajos que le hagan una vida satisfactoria y que además le ayudan a mantener, no solo a llegar, sino a mantener ese equilibrio emocional a lo largo de su vida. Y te voy a decir algo más y así ya acabamos. El perro necesita actividad mental, física. Cuando el ego humano el hacer trabajar a un perro es ponte tú a trabajar. Ocurre en muchas ocasiones que hay perros que están en un estado zombie, en un estado de depresión, porque no hacen nada. Pero eso sí, el humano se siente muy orgulloso porque cuánto quiero a mi perro. Sí. Y al final ahí entra la prepotencia del humano de que no se da cuenta que a su perro le está fastidiando vilmente. Sí, bueno, el ego humano es capaz de castigar consciente o inconscientemente al perro de esa forma, pero el ego humano también es capaz de castigar al perro de otras formas. Y es en el sentido contrario. Mi perro ha aprendido a hacer todo esto y mi perro es maravilloso. Pero estás viendo desde fuera a un perro con un estado de sobreexcitación brutal, en un estado anímico que no es el más positivo, que estás viendo que el perro en muchas ocasiones se siente forzado a... Sí. ¿Vale? Por contentar a su humano, a sí, su porque vida. Encima ellos sí generan mucha empatía, cosa que el humano claro. no. Y entonces cuando te hablan de que ciertos perros son buenos realizando ciertas actividades, luego lo que mucha gente no se para a pensar es, vale, pero esa actividad tiene un momento determinado a lo largo del día o de su vida, pero fuera de esa actividad, ¿cómo es el perro? Se desenvuelve de forma natural, es un perro que muestra equilibrio emocional, es un perro al que se le ve alegre. Pero bueno, este es un tema muy largo. Ahora tenemos que seguir currando haciendo otras cositas. Sí. Venga.